2018. Southport, Nueva Escocia. Una pequeña ciudad costera donde la vida suele transcurrir con calma y las únicas noticias que llegan a los periódicos tienen que ver con el tiempo, las elecciones o los eventos escolares. Pero aquel día de abril, la atención de toda la ciudad estaba clavada en el salón del ayuntamiento. La gente se había congregado incluso en la calle, frente a la entrada, escuchando la transmisión por los altavoces. Dentro, cámaras, periodistas, flashes. Los funcionarios estaban de pie detrás de una larga mesa, sobre la que había carpetas con el escudo de la provincia y vasos de agua. El aire estaba tenso, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Sube al estrado el jefe del departamento de policía de la ciudad. Mira a la sala, hace una pausa y pronuncia una frase que en un instante cambia la atmósfera. Hace 5 años, nuestra ciudad perdió a Leah Brown. Hoy la hemos encontrado. Estas palabras suenan tranquilas, pero tienen algo que hace que todos se queden helados. Durante unos segundos, ni un solo sonido. Incluso los flashes de las cámaras cesan. Luego, alguien susurra en voz baja, ¿qué? Y comienza el caos. Los micrófonos se avanzan hacia adelante. Los periodistas se interrumpen unos a otros. Alguien ya está llamando a su redacción. La noticia parece imposible. 5 años atrás, la desaparición de Leah se convirtió en una tragedia para todo Southport. La buscaron durante semanas. Bosques, costas, edificios abandonados, todo fue rastreado. La ciudad se unió, pero no se encontró ni rastro. Con el tiempo, la vida siguió adelante. La familia Brown se fue una temporada con parientes. Las sedes de voluntarios cerraron. Los carteles con su fotografía se habían descolorido bajo el sol. Y de repente, el anuncio de que estaba viva. El jefe de policía continúa. Habla con voz monótona, sin emociones, como si entendiera lo frágil que es esta noticia. Informa que la identidad ha sido confirmada, que Leah se encuentra bajo la supervisión de especialistas y que el encuentro con sus padres ya ha tenido lugar. No hay detalles. ¿Dónde la encontraron? ¿Quién lo comunicó? ¿Qué motivó la verificación? Todo eso queda sin respuesta. No reacciona a las preguntas de los periodistas. La rueda de prensa termina en menos de 3 minutos. Apenas 1 hora después, los canales de televisión locales emiten ediciones de última hora. En las noticias muestran imágenes de archivo de 2013, hileras de coches, patrullas con focos, gente con chalecos de colores vivos caminando en línea, iluminando el suelo con linternas. La policía con perros, un helicóptero con cámara térmica. En la pantalla, aquel mismo cartel con la inscripción «Se busca a Leah Brown», que entonces colgaba de cada farola de la ciudad. En él, un rostro pálido, una sonrisa apenas perceptible. El presentador dice en voz en off: «Después de 5 años de silencio, el milagro ha ocurrido». Luego, en antena, un breve fragmento desde la comisaría. Una habitación pequeña, sillas de plástico, paredes grises, la luz estándar de las lámparas del techo. En el centro, Mark y Susan Brown. Están sentados juntos, sin hablar. Se ve como Susan aprieta nerviosamente las manos. La puerta se abre y una chica entra en la habitación, lentamente, con los ojos bajos. Unos segundos de silencio. Luego, la madre se levanta y da un paso. El abrazo es corto, pero lo contiene todo. Shock, incredulidad, alivio. La cámara captura el momento e inmediatamente se aleja, como para darle su espacio personal. En la grabación no hay sonido, solo el roce del micrófono. Unas horas después, la familia abandona el edificio. Afuera hay decenas de reporteros. Los flashes son cegadores. Alguien grita el nombre de Leah, otro intenta hacer una pregunta.
Mark abre rápidamente la puerta del coche. Susan se sienta primero, seguida de Leah. El automóvil arranca. El coche se aleja lentamente, e incluso cuando desaparece tras la esquina, las cámaras siguen grabando. Por la noche, las noticias salen con titulares como «Leah Brown ha vuelto a casa». La policía de Southport cierra uno de sus casos más largos. Los periodistas hablan de un milagro, del profesionalismo de los investigadores, de un raro caso con un final feliz. En los comentarios, palabras de apoyo, agradecimientos, fotos de velas junto a la comisaría. La ciudad celebra, como si hubiera regresado alguien a quien ya daban por perdido para siempre. Pero detrás de todo este entusiasmo, casi nadie notó un extraño detalle. En el comunicado de prensa de la policía, distribuido ese mismo día, había un breve punto que no llegó a las noticias. En la casilla de identificación de la persona había una nota. Confirmada visualmente, se esperan los resultados del análisis de ADN. Para los periodistas, esto parecía una formalidad, un procedimiento estándar. Pero para quienes habían seguido el caso desde el principio, esa misma frase pronto se convertiría en una señal de alarma. Porque unas semanas después, cuando llegaran los resultados del análisis, Southport comprendería que lo que parecía un milagro podría ser el comienzo de una historia completamente diferente. Una historia donde cada detalle de los años pasados comenzaría a adquirir un nuevo y mucho más oscuro significado. 2013. Southport es una ciudad donde la vida rara vez depara sorpresas. Un puerto pesquero, calles tranquilas, un supermercado junto a la carretera, una escuela de 2 pisos con paredes azules. Un lugar donde todos se conocen y los rostros extraños se recuerdan al instante. Aquí vivía la familia Brown. Una casa normal en una zona residencial, una valla blanca, césped, un par de viejos arces junto al camino. En el buzón, una pegatina con el apellido, descolorida por el sol. Lida era hija única. La describían como tranquila, un poco introvertida, pero muy atenta a los detalles. Le encantaba dibujar, sobre todo animales y el mar. En su habitación encontrarían más tarde una pila de álbumes, cuidadosamente etiquetados y numerados. En la escuela, los profesores decían que no era conflictiva, que se mantenía al margen, pero que siempre hacía todo a la perfección. No tenía amistades extrañas ni episodios preocupantes en su pasado, ni una sola razón que pudiera hacer pensar a alguien que algo inusual pudiera sucederle. Mark Brown, su padre, trabajaba como contable en una empresa de transportes. Un hombre tranquilo, pedante y puntual, que salía de casa cada mañana exactamente a las 7:40. Susan, su esposa, era maestra en la escuela local. En Southport todos la conocían. Dirigía un taller de dibujo, organizaba exposiciones de dibujos infantiles en la biblioteca y a menudo se llevaba a Leah con ella. Se les consideraba una familia modélica, sin escándalos, sin rumores, sin deudas. La ciudad se había acostumbrado a ellos como a algo constante. El 15 de mayo de 2013 no fue diferente de un día normal. Según los informes meteorológicos, estaba despejado, sin viento, con una temperatura de unos 17 grados. Después del almuerzo, Susan estaba en casa, preparando las lecciones y los materiales para su clase del día siguiente. Mark aún no había vuelto del trabajo. Leah jugaba en el patio. Era su rutina habitual. En las cámaras de los vecinos se ve cómo a las 15:06 sale a la calle, llevando en sus manos lápices de colores y un cuaderno. Unos minutos después, Susan recibe una llamada telefónica. La conversación no duró mucho, poco más de 10 minutos. Cuando salió al patio, este estaba vacío. Una pelota yacía junto a la cancela, la puerta del cobertizo estaba entreabierta. Todo parecía tranquilo, pero Leah no estaba por ninguna parte. Durante media hora, Susan recorrió toda la propiedad.
Llamó a los vecinos, revisó el patio trasero, el garaje y el parque al otro lado de la calle. A las 16:10 llama a la policía. Así consta en el registro de llamadas. Las primeras patrullas llegaron en 8 minutos. Inmediatamente acordonaron la zona. Se llamó a la unidad canina y los voluntarios locales comenzaron a rastrear el macizo forestal que se extendía a lo largo de la costa. Nadie la vio irse, ni transeúntes, ni conductores, ni vecinos. Las grabaciones de las cámaras más cercanas estaban vacías. Ni un solo coche, ni un solo rostro desconocido. Esa misma noche, la búsqueda se amplió a varios kilómetros. Se unió la Guardia Costera, que revisó la bahía y los edificios cercanos. Resultado: 0. Al día siguiente, la policía estableció un cuartel general temporal en la escuela. La búsqueda continuó día y noche. Voluntarios con cámaras térmicas, drones, incluso detectives privados. 3 días después, más de 100 personas trabajaban en el lugar. Lo revisaron todo: pozos, viejos hangares, sótanos. Pero no encontraron nada. Ni objetos personales, ni huellas de zapatos, ni señales de lucha. Era como si una persona simplemente se hubiera desvanecido en el aire. Cuando la búsqueda entró en su tercera semana, en los informes comenzaron a aparecer las primeras dudas: secuestro, fuga, accidente. Pero sin pruebas, era imposible construir una versión lógica. La línea de investigación se fue desvaneciendo poco a poco. Un mes después, el caso fue clasificado oficialmente como sin resolver. Toda la esperanza recaía únicamente en los padres, que continuaban su propia búsqueda. Mark ponía anuncios, distribuía fotografías, viajaba a las provincias vecinas. Susan gestionaba grupos en línea, escribía a periodistas, contactaba con organizaciones que ayudan en casos similares. Ambos vivían esperando una llamada, una carta, cualquier pista. Pero el teléfono nunca sonó. Pasaron 5 años. Y para cuando la policía anunció el milagro, ya nadie esperaba nada. Leah Brown se había convertido en el símbolo de una esperanza frustrada, una historia que se recordaba con un profundo suspiro. Y en 2018, de repente, regresó, como si viniera de la nada. Por eso la noticia tuvo el efecto de una explosión. Parecía como si la propia realidad hubiera dado marcha atrás. Pero si se observa detenidamente la cronología de la desaparición, todo parece demasiado limpio, demasiado perfecto, sin rastro, sin testigos, sin explicaciones. Y cuando, unas semanas después, comiencen a revisar los materiales del antiguo caso, quedará claro. Lo más extraño en la historia de Leah Brown no es su regreso, sino lo desapercibida que pudo pasar su desaparición la primera vez. 3 semanas después de la desaparición, la comisaría de policía de Southport recibe una llamada. La voz al otro lado de la línea es masculina, indecisa, como si la persona se hubiera estado preparando durante mucho tiempo antes de llamar. Dice que vio a una chica muy parecida a Leah Brown en compañía de un hombre que trabaja en una obra junto a la carretera. Apenas hay detalles, pero la llamada queda registrada, y al día siguiente la policía comprueba la dirección. Este momento se convierte en el primer punto de inflexión del caso. Hasta entonces, todo estaba estancado. La búsqueda no había dado resultados, no habían aparecido testigos. La llamada parecía una débil esperanza, pero fue precisamente ella la que sacó la investigación de su estado de espera y la llevó a una fase activa. El nombre del hombre con el que supuestamente vieron a Leah se establece rápidamente: Arthur Finch, de 45 años. Finch era conocido por los locales por asuntos menores. Hacía sustituciones, ayudaba con reparaciones de maquinaria, trabajaba como peón. Vivía en las afueras, en una caravana aparcada en un viejo aparcamiento para camioneros.
En la ciudad lo consideraban un bicho raro, huraño, pero no peligroso. En el pasado tenía antecedentes por robo de herramientas e intento de venta de piezas robadas. Cumplió una breve condena, luego regresó y vivió tranquilamente. La policía sabía de él, pero no le había prestado interés. Cuando los agentes llegan a su aparcamiento, no intenta esconderse. Al contrario, sale a su encuentro. Dice tranquilamente que no ha visto a nadie, que no ha secuestrado a nadie, que todo es un error. Parece desconcertado, pero no asustado. Lo interrogan allí mismo y luego lo invitan a la comisaría. Finch acepta. En el interrogatorio repite lo mismo. No tiene nada que ver con la desaparición. Afirma que ese día estaba en el trabajo, lo que puede confirmar el capataz. Los investigadores comprueban su coartada. Se confirma parcialmente. En efecto, Finch trabajó en la obra durante la primera mitad del día, pero después del almuerzo, según sus palabras, se fue a buscar herramientas y no regresó hasta la noche. Este intervalo de varias horas queda sin aclarar. Para la investigación, es una ventana de oportunidad. Al día siguiente, registran la caravana. Dentro, todo es típico: muebles viejos, herramientas, vajilla, algo de ropa. No hay pruebas directas, ni objetos personales de Leah, ni rastros que pudieran indicar su presencia. Pero en su camioneta, aparcada al lado, los forenses encuentran una diminuta fibra de color azul. A primera vista, un hallazgo insignificante. Sin embargo, el análisis muestra que, por su estructura y composición, coincide con el material de la chaqueta que Leah llevaba el día de su desaparición. Esta coincidencia no es del 100%, pero es lo suficientemente cercana como para despertar interés. Para la policía, es la primera pista material en toda la investigación. La prensa se entera del hallazgo casi de inmediato. En las noticias aparece un titular: sospechoso encontrado. El nombre de Finch se hace conocido en toda la provincia. Su foto se publica en los periódicos. Un hombre con una barba poblada, la mirada desviada, como si evitara la cámara. Su reputación de solitario, sin familia ni amigos, solo refuerza las sospechas. A los ojos de la opinión pública, todo encaja en un esquema simple. Aquí está el hombre extraño de las afueras y aquí la chica desaparecida. Esto es suficiente para desatar una avalancha. La investigación construye una versión. Tiene lógica. Finch podría haberla acechado en el patio, llevársela en su camioneta y ocultar las huellas. La falta de testigos se explica por el hecho de que la casa de la familia Brown se encontraba en una zona tranquila, por donde rara vez pasaba alguien. La fiscalía sostiene que la fibra es una prueba suficiente para abrir un caso. Un mes después, Finch es arrestado. No hay pruebas directas en su contra, pero la presión pública aumenta. La familia Brown apoya la decisión de la policía. Creen que él es el culpable. Para ellos, es la única manera de dar algún sentido a lo sucedido. La fiscalía construye la acusación en torno a hechos circunstanciales: la fibra, la falta de coartada, una biografía sospechosa. El caso se lleva a los tribunales. Arthur Finch insiste en su inocencia, pero nadie toma en serio sus palabras. Incluso su abogado dice a la prensa: el caso contra mi cliente es débil, pero la opinión pública ya ha dictado sentencia. Así, la investigación, que comenzó con una sola llamada anónima, se convierte en un caso penal donde las pruebas son escasas, pero la certeza es demasiada. Finch se convierte en el principal y único sospechoso, y el caso de Leah Brown deja de ser una búsqueda para convertirse en una acusación. Cuando en diciembre de 2013 el tribunal emite su veredicto, parece que se ha restablecido la justicia. Arthur Finch recibe 25 años sin derecho a libertad condicional. Para la familia Brown, esto significa el fin de la espera.
la posibilidad de poner un punto final. Ya no participan en ruedas de prensa ni conceden entrevistas. La ciudad vuelve a su vida anterior. Pero, como el tiempo demostrará, es precisamente esta decisión, el arresto y la condena de Finch, la que se convertirá en el punto de partida de una nueva serie de errores que, 5 años después, desembocarán en un gran escándalo. Porque cuando Leah regrese, la investigación tendrá que admitir que castigaron a la persona equivocada. El juicio de Arthur Finch comienza en febrero de 2014. Para entonces, la investigación llevaba casi 9 meses y la opinión pública ya estaba firmemente formada. Los periódicos escribían que la ciudad espera justicia, y la televisión mostraba imágenes del aparcamiento donde vivía Finch, con leyendas como «Aquí se pierde el rastro de Leah Brown». En la sala del tribunal no había asientos libres. Periodistas, residentes locales e incluso estudiantes de la Facultad de Derecho vinieron a ver el proceso, que ya era calificado como el caso más sonado de Nueva Escocia en los últimos 20 años. La acusación se basaba en 2 elementos principales. El primero, una llamada anónima en la que un desconocido informó haber visto a Leah cerca de Finch. El segundo, el análisis de la fibra encontrada en su camioneta. La investigación no tenía ninguna otra prueba, ni rastros de ADN, ni huellas dactilares, ni grabaciones de cámaras, ni testigos. Todo se sostenía en una única coincidencia, parcial, pero presentada como decisiva. El fiscal, en su alegato inicial, declaró que Arthur Finch era un hombre peligroso, oculto bajo la máscara de un solitario. Pintó ante el jurado el retrato de un marginado social que no tenía nada más que ira y resentimiento contra el mundo. Cada detalle de su biografía, antecedentes penales, vivir en una caravana, la falta de familia, se convertía en un argumento en su contra. Todo el discurso de la acusación se construyó sobre emociones, no sobre pruebas, sino sobre la sensación de amenaza que emanaba de un hombre que no era como los demás. El abogado de Finch, de oficio, intentó construir una línea de defensa en torno a los hechos. Dijo que la fibra podría haber llegado a la camioneta por accidente. Finch a menudo llevaba gente, trabajadores de la construcción, vecinos del aparcamiento, incluso autoestopistas ocasionales. No tenía motivos para esconderse, no intentó destruir pruebas. Todo lo que encontraron fue un único trozo de tejido que, por su tipo, coincidía con la chaqueta. No por el patrón, no por la composición del tinte, sino solo por características generales. Pero en la sala del tribunal, estos argumentos sonaron huecos. El ambiente público estaba al rojo vivo. Los reporteros publicaban artículos con titulares como «El depredador de Southport» y «El caso está casi resuelto». En los pasillos del tribunal, la gente no discutía el curso del proceso, sino la sentencia. Para todos era una cuestión de principios. La ciudad esperaba un final, no la verdad. Cuando se llama a declarar al perito forense, la atención del público alcanza su punto álgido. Es una mujer de mediana edad, con gafas pulcras y voz serena. Lee los resultados del peritaje. La fibra encontrada en la camioneta de Finch tiene un alto grado de similitud con el material de la chaqueta que llevaba Leah Brown el día de su desaparición. Es una formulación que, en lenguaje jurídico, no prueba nada, pero para el jurado suena convincente. En su opinión, significa una cosa: coincidencia. El fiscal intensifica el efecto. Muestra una fotografía de la chaqueta y una imagen ampliada de la fibra bajo el microscopio. En la pantalla, hilos azules que brillan bajo la luz de la lámpara. Pronuncia: «Aquí está la prueba física de la presencia de Leah Brown en el vehículo del acusado». Este momento se convierte en el punto emocional del proceso. Finch, sentado junto a su abogado, escucha en silencio.
En las imágenes de archivo se le ve cerrar los ojos a veces y bajar la cabeza. Más tarde, en una entrevista, su abogado diría que en ese momento comprendió que el caso ya estaba decidido. La defensa expone sus argumentos con calma, sin frases efectistas, solo argumentos. Pero en el contexto de la presión emocional que emanaba de la sala, no causan impresión. Incluso cuando el abogado dice que durante el registro no se encontró ni una sola prueba directa, el juez lo interrumpe exigiéndole no repetir lo mismo. Las últimas palabras de Finch antes del veredicto son breves. Yo no lo hice, pero nadie me cree. Estas palabras no llegan a la prensa. 2 días después, el jurado sale con su decisión. El veredicto se lee en la sala en completo silencio. Culpable de todos los cargos. El juez dicta la sentencia. Cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Finch no se resiste. Simplemente asiente y dice en voz baja, «Entendido». Ese mismo día es trasladado a un centro penitenciario de seguridad media en la provincia de Nuevo Brunswick. Una celda, 12 metros cuadrados. Un colchón, un lavabo de metal, rejas en la ventana. Para él, la historia termina aquí. Para la ciudad, es todo lo contrario. Southport respira aliviada. Los periódicos escriben: «El caso de Leah Brown está cerrado. La justicia ha prevalecido». En la foto, Mark y Susan Brown tomados de la mano frente al juzgado. Sus rostros están tensos, pero tranquilos. Creen que se ha encontrado la verdad. Solo una cosa queda sin respuesta: ¿dónde desapareció la propia Leah? Pero a estas alturas, a todos les satisface la explicación. Las pruebas fueron destruidas, el cuerpo no fue encontrado, pero el culpable ha sido castigado. Pasan 5 años. Finch sigue en prisión y nadie se acuerda de él. Hasta el día en que la policía anuncia que Leah Brown ha sido encontrada, viva. Y entonces quedará claro que el juicio de Finch no fue el final, sino solo el principio de un error que ahora habrá que corregir. Pasan 5 años. Primavera de 2018. Un pequeño pueblo de carretera en la frontera entre Iowa y Nebraska. Un patrullero detiene a una chica que camina junto a la carretera. Sin equipaje, sin documentos, con una chaqueta gastada y el pelo revuelto. Al principio, el policía piensa que simplemente se ha escapado de casa. Le pide su nombre. La chica se calla, como si buscara la respuesta en su interior. Y tras unos segundos, dice: «Creo que me llamo Leah Brown». Esas palabras lo cambian todo. El oficial regresa a su coche. Introduce el nombre en la base de datos de personas desaparecidas. 1 minuto después, la pantalla muestra una coincidencia. Un caso de hace 5 años. Southport, Nueva Escocia. Desaparecida a los 8 años. La foto coincide parcialmente. Los mismos ojos, los mismos rasgos, pero el rostro ha cambiado, ha madurado, se ha demacrado. Llama a su compañero, tramita la detención e informa a la oficina central. La noticia del posible hallazgo se extiende por el estado en cuestión de horas. Llevan a la chica a la comisaría local. Los médicos constatan agotamiento, signos de deshidratación y rastros de antiguas lesiones. Habla en voz baja, se confunde, a veces responde sin coherencia. A la pregunta de dónde ha estado todo este tiempo, responde una sola cosa: viví en diferentes casas. No reacciona a las preguntas de aclaración. A veces se calla a mitad de una frase y simplemente mira a un lado. Los investigadores intentan reconstruir la historia. Cuenta que un hombre se la llevó, que luego hubo otros, personas, lugares, habitaciones donde siempre estaba oscuro. No hay detalles, ni nombres, ni ciudades, ni direcciones exactas.
Su historia se asemeja a fragmentos de un sueño, donde todo se interrumpe a media palabra. Para la policía, esto parece a la vez convincente y sospechoso. Demasiado emotivo, pero sin concreción. Sin embargo, para las autoridades es una oportunidad. El caso de Leah Brown se había convertido en un símbolo de fracaso, una desaparición sin resolver, un hombre condenado por error, titulares escandalosos. Ahora podían poner un broche de oro. Los informes oficiales se redactan rápidamente. La dirección del departamento dice a los periodistas que han confirmado preliminarmente la identidad de la encontrada. Los funcionarios no tienen dudas. La coincidencia de edad, apariencia y acento es bastante obvia. Los psicólogos que participan en el interrogatorio explican su comportamiento por el trauma. Dicen que la pérdida de memoria y la confusión en el habla son una reacción normal tras un largo periodo de aislamiento. Nadie insiste en repetir los interrogatorios. Envían a la chica a un centro médico y le programan un examen. En los vídeos de esos días se la ve sentada en una habitación de hospital, envuelta en una manta, con los ojos constantemente bajos. Dice que no quiere que la fotografíen. Para confirmar la identidad se necesita un análisis de ADN. Le toman una muestra, un simple hisopo bucal. El material se envía al laboratorio de Southport, el mismo donde una vez analizaron la fibra de la camioneta de Finch. La policía informa a la prensa de que los resultados estarán listos en 2 semanas. Mientras se realizan las comprobaciones, los periodistas ya la llaman la que volvió a casa. Se publican fotos con su rostro borroso en las noticias y en televisión muestran imágenes de archivo de 2013. Los presentadores dicen: la historia en la que nadie creía ya ha tenido un final feliz. En Southport vuelven a aparecer flores en la casa de la familia Brown. La gente deja notas con palabras de apoyo. Pero dentro del propio departamento reina la cautela. Algunos empleados que trabajaron en el caso antes tienen dudas. En su opinión, la chica habla de forma demasiado general y su comportamiento a veces parece ensayado. Sin embargo, el mando decide no alargar el proceso. Les importa mostrar resultados, restaurar la confianza de los ciudadanos y cerrar una vieja historia que llevaba demasiado tiempo sin cicatrizar. Mientras las muestras de ADN se envían por correo interno, en Southport comienzan a prepararse para el regreso de Leah. Se prepara un comunicado para la prensa y un encuentro para la familia. Nadie imagina entonces que será precisamente este análisis, realizado por un procedimiento acelerado, el que se convertirá en el punto clave de los acontecimientos posteriores. El tubo de ensayo con la etiqueta Brown L se envía al laboratorio a principios de mayo. 10 días después, llega la respuesta de Southport: confirmación del parentesco. Y en el momento en que los policías informan a Mark y Susan Brown de que su hija está viva, nadie se da cuenta de que el análisis está firmado por un especialista diferente al que realizó la prueba 5 años atrás. Parece una formalidad, pero será precisamente a partir de ella que comenzará la cadena de errores que hará que el viejo caso vuelva a perseguirlos. Cuando la muestra llega al laboratorio de Southport, todo sucede más rápido de lo habitual. En estos casos, el análisis de ADN tarda semanas. La muestra pasa por varios niveles de verificación, se coteja con datos de archivo y se tramita a través de varios departamentos. Pero esta vez, el caso recibe un estatus prioritario. El director del laboratorio, el Dr. Harold Matthews, se encarga personalmente de todo. Lo explica de forma sencilla. El caso es de alto perfil, la opinión pública espera un resultado y no podemos permitirnos otro fracaso. Matthews es un hombre con una reputación impecable, más de 20 años en criminalística, profesor en la universidad local, participante en programas federales de genética forense. En su despacho cuelgan certificados, diplomas y cartas de agradecimiento. Para los periodistas es un símbolo de profesionalismo.
Por eso, cuando dice que se ocupará del caso él mismo, nadie duda de que todo se hará a la perfección. Pero el ritmo con el que el proceso comienza a moverse despierta preguntas entre algunos empleados. La muestra se entrega por la tarde. A la mañana siguiente ya está registrada como procesada y en 48 horas aparece el informe final. Para el sistema interno es casi un récord. Normalmente, estos plazos solo se dan por orden directa de la dirección. Oficialmente, en los documentos se indica que la aceleración fue acordada con el Departamento de Justicia. El día que llega a la conclusión, se entrega inmediatamente al jefe de policía de Southport, el coronel Daniel Hayes. En la copia del informe, el emblema del laboratorio y un sello. El texto es breve. La probabilidad de parentesco entre las muestras biológicas de Leah Brown y Mark y Susan Brown es del 99,9%. La conclusión confirma la relación familiar. Para el sistema, esto es suficiente. Este único documento convierte a una chica desconocida de Iowa en la oficialmente encontrada Leah Brown. La fiscalía confirma los resultados. La administración local prepara un comunicado de prensa. Ese mismo día, el periódico de la ciudad sale con el titular: Leah ha vuelto a casa. 5 años de espera han terminado. En el video de la rueda de prensa, el jefe de policía sonríe. A su lado, representantes del departamento y de la familia. La madre de Leah llora. El padre está a su lado, en silencio. Todo parece el final de una larga historia, donde la verdad finalmente ha prevalecido. Nadie lee detenidamente el informe. Nadie pregunta por los plazos, sobre quién realizó el análisis o por qué las firmas en el documento no están en el orden habitual. Cuando el caso se envía al archivo, ya es una formalidad. La gruesa carpeta con la etiqueta «Cerrado», Leah Brown, se coloca en una estantería junto a otras. Pero en el archivo, como suele ocurrir, solo puede notarlo quien está acostumbrado a ver los detalles. Un joven oficinista, llamado Derek Larson, archiva las copias en el sistema. No participa en investigaciones, su trabajo es verificar la numeración de las páginas y la presencia de firmas. Ese día se queda después de su turno y nota un pequeño detalle. En el informe del laboratorio falta la firma de uno de los técnicos, el que debería haber confirmado la realización del análisis. Formalmente no es un error. El documento está certificado con un sello y la firma del director, pero el procedimiento se ha incumplido. Derek lo anota a lápiz en el margen y, siguiendo las instrucciones, deja una nota para el jefe del archivo. En condiciones normales, nadie le habría prestado atención, pero debido a la notoriedad del caso, incluso un fallo tan pequeño resulta incómodo. Por la mañana, Derek entrega el informe a su superior directo, el señor Harrison. Este revisa la página, frunce el ceño y dice: «De acuerdo, enviaremos una solicitud para que todo esté en regla. No me gustaría que alguien luego se pusiera a rebuscar en los papeles». Escribe una breve carta oficial al laboratorio pidiendo que se aclare quién realizó exactamente el análisis y por qué no firmó el documento. Esta solicitud se envía al laboratorio ese mismo día. Para todos los demás, es solo una pequeña corrección burocrática, una comprobación rutinaria del papeleo. Pero es precisamente esa línea, aclarar el ejecutor, la que se convierte en el primer hilo que pronto comenzará a tirar de todo el ovillo. Mientras en el laboratorio buscan una copia del registro interno donde se anota quién realizó el análisis, en el departamento de Southport ya están preparando un reportaje sobre el rescate de Leah Brown. Cámaras, corresponsales, ensayos antes de salir al aire, todo está organizado como un evento mediático. Y la carta del archivo, mientras tanto, yace en una carpeta de correo electrónico general marcada como de baja prioridad.
Pero unos días después, será precisamente esta solicitud la que llegará a la mesa de un nuevo técnico, recién incorporado al laboratorio. Abrirá el registro interno y verá que en la casilla del ejecutor figura, efectivamente, otro nombre, no el que aparece en el informe. Esta discrepancia, a primera vista menor, se convertirá en la primera señal oficial de que algo en el caso de Leah Brown no encaja. Así, una pequeña nota administrativa se convierte en el punto de partida, en el momento exacto a partir del cual comenzará a desmoronarse toda la versión cuidadosamente construida del regreso de la desaparecida. Cuando la nota de servicio sobre la firma faltante llega al director del laboratorio, todo parece seguir el procedimiento estándar. Pero unas horas después, queda claro que no es una situación normal. El director del laboratorio, el Dr. Matthews, llama a su despacho al jefe del departamento de documentación y, a continuación, al propio oficinista, Derek Larson. La conversación tiene lugar a puerta cerrada, sin testigos, pero el sonido de las voces se oye incluso en el pasillo. Al principio, Matthews habla con calma. Pide una explicación de por qué Larson ha planteado la cuestión de la firma si el documento está certificado con un sello. Pero en un momento dado, el tono cambia, se vuelve brusco, casi irritado. Acusa al oficinista de exceso de celo y de intentar crear un problema donde no lo hay. Para un error burocrático común, tal reacción parece excesiva. Nadie levanta la voz por una firma ausente, a menos que detrás de esa firma se oculte algo más. Larson intenta justificarse. Dice que simplemente siguió el reglamento, como se indica en las instrucciones. Pero Matthews lo interrumpe y dice una frase que más tarde le parecerá especialmente extraña. Hay ciertos asuntos que es mejor no tocar si no entiendes cómo funciona el sistema. Después de eso, se lleva personalmente el informe original, dice que lo comprobará todo él mismo y le pide que no se ocupe más de ese asunto. Cuando la puerta se cierra tras él, Derek se queda en el despacho con una sensación de inquietud. Es joven, inexperto, pero no tonto. Ve cómo se comportan normalmente los jefes cuando se trata de rutina, y sabe que esta vez la reacción ha sido anormalmente nerviosa. Como si su pequeña observación hubiera tocado algo que no se debía tocar. Por la tarde vuelve al archivo. Oficialmente, para terminar un informe de otro caso. Extraoficialmente, para comprobar si quedaban copias de los documentos originales en el sistema. Y ve que el informe ya ha sido retirado. En la base de datos digital, en su lugar, hay una línea vacía con la nota «Actualizando». Larson se da cuenta de que si se calla ahora, el documento podría simplemente desaparecer. Saca su teléfono, abre una copia de seguridad de su correo electrónico, donde antes llegaban todos los documentos entrantes, y hace una captura de pantalla. En la foto se ve todo: la fecha, el número de caso, la falta de firma, el nombre del ejecutor y el sello del laboratorio. A partir de este momento, ya no es solo un oficinista, sino una persona que tiene una prueba capaz de desatar una avalancha. No sabe exactamente qué está pasando, pero su instinto le dice que hay una falsificación en el informe. Los días siguientes vive como en un polvorín. En el trabajo, intenta no llamar la atención. Matthews pasa a su lado sin saludar. Sus compañeros fingen no darse cuenta de nada. Varias veces se le acercan personas del Departamento de Recursos Humanos preguntándole si todo va bien, si no querría un traslado. Parece una indirecta sutil. No molestes. Piensa en qué hacer. Ir a la policía le da miedo. Si el asunto implica una falsificación en el propio laboratorio, acudir a quienes colaboran con él no tiene sentido. Además, firmó un acuerdo de confidencialidad.
Cualquier filtración de datos le acarrearía el despido y un proceso penal. Por la tarde, encuentra el sitio web de una organización sin ánimo de lucro que se ocupa de errores judiciales. Es una pequeña iniciativa de abogados, periodistas y ex-investigadores que trabajan con casos en los que los derechos de los condenados podrían haber sido violados. Escribe un breve correo. Tengo una copia de un documento que podría estar falsificado. Está relacionado con el caso de Leah Brown. La respuesta llega 2 días después. Una mujer llamada Sarah Hill se pone en contacto con él. Es abogada, trabaja en el Departamento de Revisión de Peritajes Judiciales. Habla con calma, con seguridad. Le pide que le envíe un acopio del documento. Le promete confidencialidad y le dice que, si tienes razón, esto será importante. Larson duda durante un tiempo, pero finalmente envía el archivo. Después de eso, por primera vez en semanas, duerme tranquilo. No sabe que su correo pronto caerá en manos de un equipo que lleva mucho tiempo buscando el más mínimo rastro de errores en casos antiguos. La entrega de este documento se convierte en un punto de inflexión. Sin que el sistema se dé cuenta, aparece un observador externo, una organización que no tiene subordinación ni miedo a perder un puesto. Para ellos, un error en la firma no es unanimidad, sino un posible indicio de manipulación de los resultados de un análisis. A partir de este momento, la historia deja de ser un asunto interno del laboratorio. Sale a la luz. Y por primera vez en 5 años, alguien no relacionado con la policía o la fiscalía obtiene un documento que podría destruir la versión oficial del regreso de Leah Brown. Cuando los abogados de la organización Proyecto Rehabilitación reciben el escaneo del informe del laboratorio de Southport, al principio piensan que es un caso común de negligencia. La falta de una firma, el incumplimiento del reglamento, quizás simple prisa o un factor humano. Pero uno de los analistas, un especialista en genética forense, se da cuenta de que en el informe se indica el antiguo número de archivo de la muestra, el que una vez perteneció a los materiales del caso Brown. Compara este número con el registro federal y se da cuenta de que no es una muestra nueva, sino un identificador asignado al material biológico tomado de la madre de Leah, Susan Brown, en 2013, durante la investigación inicial. Esto no es un error de formato, es un código técnico, único para cada caso. No se puede confundir por accidente. Si coincide, significa que alguien ha sustituido deliberadamente los datos o ha cargado la muestra antigua en lugar de la nueva. Los abogados comienzan a investigar más a fondo. En las bases de datos se ve que la muestra de la chica encontrada ni siquiera fue registrada en el sistema oficial. Es decir, el análisis de hecho nunca existió. Poco a poco, el cuadro se va completando. En el informe no se compararon 3 muestras, madre, padre y la chica encontrada, como debería ser, sino 2, madre y padre. Con este esquema, la coincidencia de parentesco sería efectivamente del 99,9%, porque en realidad es una prueba entre cónyuges. Resulta que todo el documento, que se convirtió en la prueba del milagro, no es solo una chapuza, sino una falsificación creada intencionadamente. Para los abogados del proyecto Rehabilitación, esto no es solo un error. Es material para un caso de prevaricación. Registran cada detalle, la hora de recepción de las muestras, la fecha del informe, las firmas electrónicas, el registro de acceso al sistema. Y lo más importante, descubren que el día en que supuestamente se realizó el análisis, el sistema del laboratorio estuvo desconectado del servidor federal durante varias horas. La razón oficial: mantenimiento técnico. Fue precisamente en ese momento cuando se cargó el nuevo informe. Los abogados preparan una petición. En ella exigen una pericia independiente
que se verifique la conservación de las muestras originales y se determine quién tuvo acceso a la base de datos el día de la prueba. Paralelamente, presentan una solicitud al tribunal pidiendo una revisión de los resultados. La Fiscalía del Distrito reacciona de inmediato. En una sesión de emergencia, los representantes de la acusación declaran que los abogados intentan desestabilizar la opinión pública y desprestigiar a una familia que ha sufrido una tragedia. En televisión aparecen entrevistas con funcionarios que lo califican de cruel campaña de relaciones públicas a costa del dolor ajeno. Para el público, esto parece un ataque al feliz desenlace de una historia de la que la ciudad estaba tan orgullosa. Al mismo tiempo, comienza una audiencia judicial a puerta cerrada. Un juez de nivel federal, tras recibir los materiales, estudia atentamente las pruebas. Ve la copia del informe con el número incorrecto, la carta sobre la discrepancia de la firma y los datos sobre la desconexión temporal del sistema. Esto es suficiente para suponer que pudo haber una sustitución. Exige explicaciones a la dirección del laboratorio y programa una audiencia con la participación de representantes del Departamento de Justicia. La decisión se toma 3 días después. El tribunal acepta la petición de los abogados. Se ordena una segunda pericia, pero esta vez no en Southport, sino en un laboratorio federal bajo el control del FBI. Las muestras utilizadas en el antiguo caso son retiradas del archivo. Su entrega se realiza bajo custodia. Todo se documenta y se graba en vídeo. Cuando las copias de los documentos con la decisión del tribunal llegan a manos de los abogados del proyecto Rehabilitación, comprenden que ahora todo ha cambiado. Lo que comenzó con una firma ausente ha llevado a una investigación oficial a nivel federal. Para la Fiscalía es un golpe, para la policía una vergüenza, para la familia Brown una nueva prueba. Porque si el análisis de ADN resultó ser falso, significa que la chica que vive ahora con ellos bajo el nombre de Leah podría no ser quien creían. En las noticias aparecen breves notas sobre una revisión de los datos del antiguo caso. Por ahora, al público se le dice que es una auditoría interna. Pero dentro del sistema ya ha comenzado el pánico. Alguien de la dirección del laboratorio se toma unas vacaciones. Varios empleados son trasladados a otros departamentos, oficialmente sin relación con el caso. Mientras tanto, los especialistas federales comienzan su investigación. Abren los sobres con las muestras originales, comparan los códigos, registran cada pequeño detalle. El informe debe estar listo en 10 días. Y será precisamente este informe el documento que no solo pondrá en duda la antigua investigación, sino que sacará a la luz la cadena de acciones que llevaron a la condena de un hombre inocente en 2013. Ahora, la investigación pasa a un nuevo nivel. La historia, que ya se consideraba terminada, se reabre, y lo que durante mucho tiempo se consideró un milagro, comienza a parecer una mentira cuidadosamente orquestada. La incautación de los materiales se lleva a cabo en silencio, sin prensa ni declaraciones. Agentes de la Oficina Federal llegan a Southport a primera hora de la mañana. Se bloquea la entrada al laboratorio y se suspende temporalmente el acceso del personal a los archivos. Todo se graba en vídeo. Ante testigos, se abre la caja fuerte donde se guardaba el sobre con la inscripción Caso Brown, 2018. Dentro, un contenedor hermético con material biológico, que lleva la firma del mismo Harold Matthews. El contenedor se coloca en una caja isotérmica, se le ponen precintos y, escoltado por 2 agentes, se traslada a un laboratorio independiente en otro estado, uno que colabora con el FBI y se especializa en revisiones judiciales. Ya no es una verificación interna, ni una auditoría departamental, sino una pericia federal en toda regla. Aquí todo se hace con precisión matemática y sin posibilidad de interferencia externa.
Durante varios días, el personal del laboratorio registra el material, realiza una inspección visual, compara las firmas y los códigos de archivo. En el proceso, notan un detalle curioso. El embalaje había sido abierto y vuelto a sellar, pero no hay registros oficiales de ello. Es la primera confirmación de que alguien ya había manipulado el material. El análisis comienza. La investigación dura casi una semana. Cada procedimiento es duplicado por un experto independiente. Cada resultado se introduce 2 veces en el sistema. Se toman muestras de control de ADN de Mark y Susan Brown, los padres. Todo se sigue según el protocolo, sin posibilidad de error. Y al 9º día, el laboratorio envía su informe. El resultado es impactante. No hay coincidencia en el perfil genético. La probabilidad de parentesco biológico entre los individuos estudiados es del 0%. Ninguno de los marcadores que determinan el vínculo familiar coincide. Esto significa que la chica a la que todos llamaban Leah Brown no tiene ninguna relación con la familia Brown. El informe se envía directamente al Tribunal Federal y se envían copias al Departamento de Justicia y a la Fiscalía. Ahora ya no es solo un error, es una falsificación de pruebas en un caso penal. Ese mismo día, el juez firma una orden para iniciar una investigación federal. Se pone bajo control todo: el laboratorio de Southport, el archivo de la policía, la correspondencia entre la fiscalía local y el departamento, los documentos financieros, las actas de las reuniones de servicio. El FBI abre un caso por los cargos de falsificación de pruebas y obstrucción a la justicia. El nombre del Dr. Matthews se encuentra en el centro de la investigación. Es llamado a declarar, pero se niega a hacer comentarios, acogiéndose a su abogado. A continuación, caen bajo sospecha 2 empleados del laboratorio que se encargaron de las pruebas en 2018. Uno de ellos renuncia repentinamente. El otro desaparece. Más tarde lo encuentran en un estado vecino trabajando temporalmente. Los investigadores descubren que, durante la realización de la prueba, fueron precisamente estos 2 quienes tuvieron acceso a las muestras de archivo y a los servidores de la base de datos interna. El registro del sistema los delata. La hora de entrada y salida coincide con el período en que el sistema estaba en mantenimiento. El FBI reconstruye el esquema. Alguien de la dirección del laboratorio reemplazó conscientemente la muestra para que el resultado del análisis confirmara el desenlace deseado. El porqué aún se desconoce. Quizás para ocultar un error antiguo, quizás para proteger una reputación, o quizás para evitar una revisión de la sentencia de Arthur Finch, ya que entonces tendrían que admitir que lo condenaron con pruebas falsas. Mientras tanto, la información sobre los resultados de la pericia se filtra a la prensa. Primero, una breve nota en una publicación regional. Luego, en las noticias de la noche. En antena, muestran imágenes de la chica que se hacía llamar Leah caminando por la calle acompañada de trabajadores sociales. En la pantalla, un titular en letras grandes: Pericia Federal pone en duda la identidad de la chica encontrada. Para la ciudad es un golpe, para la familia Brown, una catástrofe, y para la fiscalía, la amenaza del colapso de un caso que duró una década. Ahora no solo se trata de una identificación falsa, sino de una corrupción sistémica que ha afectado a los órganos de investigación y peritaje. A partir de este momento, la historia deja de ser la tragedia de una familia. Se convierte en la historia de cómo una mentira, lanzada en su día para mantener la calma, se convirtió en un crimen de escala estatal. La investigación federal acaba de comenzar, pero ya está claro. Ahora, el centro de atención no es Leah, sino quienes crearon su regreso. Tras la publicación de los resultados de la pericia independiente, la investigación da un nuevo giro. Los agentes federales regresan a Southport. Pero ahora no les interesa la historia de la desaparición de Leah,
sino quién organizó la falsificación que permitió declarar a la chica encontrada como rescatada. Comienzan por el laboratorio, con aquellos que tuvieron acceso directo a las muestras y los informes. El primero en ser llamado a declarar es el técnico de laboratorio subalterno, el mismo cuya firma faltaba en el informe. A primera vista, una figura insignificante, uno de esos que simplemente sigue instrucciones. Pero es precisamente él quien resulta ser el eslabón más débil. Al principio guarda silencio, dice que no sabe nada y que el documento lo firmó su jefe. Sin embargo, cuando los investigadores le muestran los registros internos de acceso al sistema y una impresión de sus llamadas telefónicas, su defensa se desmorona. Confiesa que el día en que se preparaba el informe, el doctor Matthews, director del laboratorio, se le acercó y le ordenó reemplazar la muestra, alegando una orden superior. Según sus palabras, Matthews habló con calma, con seguridad, y al mismo tiempo le dio a entender que negarse no era una opción. Esa misma noche, el técnico subió al sistema un archivo diferente que contenía los datos de archivo de la familia Brown. Este interrogatorio se convierte en un punto de inflexión. Ahora, el FBI tiene un nombre concreto. Al día siguiente, llaman al propio Matthews. Llega con su abogado, se muestra contenido, seguro, como si todo lo que estuviera sucediendo fuera un malentendido. Durante las primeras horas, lo niega todo. Dice que no dio ninguna instrucción, que todas las decisiones se tomaron de acuerdo con el procedimiento. Los investigadores siguen el esquema estándar. Le presentan el testimonio de su subordinado, luego una copia de un correo en el que Matthews envía un breve mensaje: actualizar el informe urgentemente. Hacerlo como se discutió. Después de esto su tono cambia. Deja de negar, pero dice que no actuó por iniciativa propia, que se le ejerció presión. Cuando los agentes le preguntan quién lo presionó, Matthews hace una pausa y da un nombre: el detective Daniel Reed, quien dirigió la investigación de la desaparición de Leah Brown en 2013. Según Matthews, fue Reed quien vino personalmente al laboratorio el día que llegó la nueva muestra e insistió en que el resultado fuera sin ambigüedades. No exigió una falsificación directa, pero dejó claro que no debía haber dudas. Reed es llamado a declarar. Para entonces ya es subdirector de la División de Investigación Criminal del Condado. En los últimos años ha tenido una carrera meteórica. Ascensos, premios, entrevistas en los medios. Era el rostro de una investigación exitosa. Cuando en 2018 encontraron a Leah, fue él quien dio la rueda de prensa y pronunció la frase que luego citaron todos los periódicos locales: a veces, la justicia vuelve a aquellos que no dejan de creer. En el interrogatorio, Reed mantiene la compostura. Declara que nunca interfirió en el trabajo del laboratorio y que cualquier acción de sus subordinados fue un error local. Pero los investigadores ya tienen un documento que indica que fue él quien supervisó la revisión de los casos relacionados con la desaparición de Leah Brown y quien firmó personalmente la orden de colaboración con el laboratorio de Southport. Cuando el FBI comienza a analizar su expediente de servicio, se dibuja un cuadro claro. Después de exitoso cierre del caso en 2018, Reed obtuvo un ascenso, una bonificación y un traslado a la dirección del condado. Su carrera dependía de una sola historia, aquella en la que un hombre inocente fue declarado culpable y, años después, la desaparecida fue encontrada. Si entonces se hubiera descubierto que la chica no era la verdadera, y que los resultados de la pericia eran falsos, todo lo que había construido se habría derrumbado en un solo día. Para Reed, admitir el error era equivalente a admitir su propia culpa. En su historial figuraba la línea: resolvió un caso de alto perfil.
Si se eliminaba, todo su ascenso profesional se convertiría en una farsa. Comprendía demasiado bien que cualquier revisión pondría fin no solo a su carrera, sino también a la de quienes lo habían aupado. La investigación llega a una conclusión. Hay un motivo. La falsificación le permitía conservar su carrera, su reputación y su estatus. Pero no queda claro si fue él el iniciador de todo el plan o si actuó bajo las órdenes de alguien, porque en el caso aparecen indicios de una intervención de más alto nivel, documentos con el visto bueno de funcionarios del Departamento de Orden Público, donde se leen frases como «acordado por la línea de la administración». Ahora, la investigación se amplía. De un solo nombre surge toda una red. El director del laboratorio, el investigador, los funcionarios, todos vinculados por un mismo objetivo: no permitir que el pasado volviera a ser el presente. Y mientras el FBI desentierra viejos archivos, queda claro que hay otra capa en esta historia, una en la que ya no se trata de Leah Brown, sino del propio sistema, que decidió que era más fácil falsear la verdad que admitir un error. Tras los interrogatorios y la filtración de los primeros documentos, el detective Daniel Reed se convierte en la figura central de la investigación. Su detención se produce a primera hora de la mañana. No se permite la entrada de cámaras. Todo se hace discretamente para evitar publicidad. En el informe se lee escuetamente: detenido bajo sospecha de falsificación de pruebas y abuso de poder. Para un hombre que durante años estuvo en tribunas, concedió entrevistas y simbolizó la lucha por la justicia, esto suena a un colapso. En los interrogatorios, Reed se muestra contenido. No discute, no se justifica, simplemente dice que actuó en interés del caso. Cuando los investigadores intentan averiguar quién dio las órdenes de sustituir los materiales, se calla. Su frase se repite casi al pie de la letra: yo no violé el sistema, lo protegí. Esta respuesta es alarmante. No dice soy inocente, dice fui leal. El FBI decide buscar otras vías de presión. Los agentes examinan sus informes financieros, movimientos bancarios e historial de compras importantes. Y aquí, tras unas horas de análisis, aparece la primera pista real. En los informes se registra la liquidación de un gran préstamo hipotecario, una suma equivalente a casi 3 de sus salarios anuales. La fecha de la transferencia coincide con el período inmediatamente posterior al juicio de Arthur Finch. La fuente de este dinero figura como un préstamo privado, sin indicar el nombre. El rastreo bancario muestra que los fondos llegaron a través de una cuenta fantasma de una empresa vinculada a un fondo legal que financiaba la campaña electoral del fiscal del distrito. Formalmente, legal. En la práctica, un esquema a través del cual se puede canalizar cualquier cosa. Los investigadores van más allá. Revisan correos electrónicos, informes de servicio, contactos. Se descubre que en ese periodo Reed se comunicaba frecuentemente con los ayudantes del fiscal del distrito. Eran ellos quienes coordinaban la interacción entre la policía, el laboratorio y la prensa. Reed no era solo un detective, era el rostro de la campaña. Su nombre aparecía en comunicados de prensa oficiales e incluso en carteles electorales. El caso Brown resuelto gracias a la perseverancia del detective Reed. Ahora queda claro que no se trata de un error personal, sino de un eslabón en el sistema. Cuando Leah desapareció en 2013, la investigación avanzaba con dificultad, sin resultados, y fue entonces cuando la fiscalía vio una oportunidad en el caso. Southport era una ciudad cansada, donde la confianza en las autoridades estaba decayendo y las elecciones locales se acercaban. Para el fiscal del distrito William Clayton, una resolución de alto perfil era una oportunidad para recuperar el control del distrito. Todo lo que se necesitaba era un sospechoso, un motivo y una prueba.
Arthur Finch encajaba perfectamente. Un solitario, sin familia, con una biografía extraña. Una figura conveniente para la televisión. Y cuando el caso llegó a los tribunales, fue Clayton el primero en plantear la versión de su culpabilidad. El juicio fue retransmitido por los canales de televisión locales y el público siguió cada sesión. Tras el veredicto, la popularidad de Clayton aumentó casi el doble. Unos meses después, ganó las elecciones bajo el lema «He devuelto el orden a Southport». Cuando en 2018 apareció una chica que se hacía llamar Leah, la situación se volvió aún más ventajosa. Su regreso se convertía en una prueba de la eficacia del sistema. El criminal castigado, la víctima rescatada, la familia reunida. Para Clayton fue un regalo del cielo. Su plataforma profesional se fortalecía. Ahora no solo había triunfado en el pasado, sino que había restaurado la justicia. Fue entonces cuando Reed volvió a estar en el punto de mira. Lo proponen para un ascenso en el distrito, recibe un premio al mérito, su nombre se menciona en informes federales. Todo parecía perfecto, hasta que se destapó la historia del ADN. Ahora, la investigación tiene el cuadro completo. Después de que los resultados de la pericia pudieran poner en duda el antiguo caso, Reed no solo encubrió la falsificación, sino que se convirtió en su organizador. Y Matthews, el director del laboratorio, resultó ser solo un ejecutor. A cambio, Reed recibió apoyo de arriba, deudas parcialmente canceladas, ascensos y la garantía de que su carrera permanecería intacta. El FBI llega a una conclusión. Reed actuó en interés de la fiscalía. La falsificación no lo protegía a él personalmente, sino al sistema político construido sobre este caso. Se convirtió en parte de un esquema en el que cada figura conocía su papel. Uno falsificó el análisis, otro hizo la vista gorda, un tercero lo proclamó una victoria. Mientras el detective está en el centro de detención, los agentes pasan al siguiente nivel, el fiscal del distrito, Clayton. Su nombre ya aparece en los informes financieros. Y ahora la investigación pasa de ser una historia sobre un crimen a una historia sobre el poder, donde la verdad costaba más que cualquier mentira. El día señalado, el fiscal del distrito William Clayton es trasladado a la oficina del FBI en Washington. No llega esposado, pero sí bajo escolta. Afuera, decenas de periodistas hacen guardia desde primera hora de la mañana. Clayton camina erguido, con la espalda recta y la mirada fría. Ni desconcierto ni miedo, solo la seguridad de un hombre que ha estado demasiado tiempo en el poder como para creer que ese poder pueda terminar. En la sala de interrogatorios hay dos investigadores. Uno toma notas, el otro hace las preguntas. Clayton se sienta, apoya las manos sobre la mesa y hace un breve comentario. Han tardado en llegar hasta aquí. Espero que tengan algo más que rumores. Sabe que cada palabra se está grabando y de inmediato establece su línea de defensa. Todo, dice, es un ataque político. Un intento de manchar la reputación de un hombre que ha logrado resultados reales. Los investigadores escuchan con calma, no lo interrumpen, le permiten hablar. Enumera sus méritos, sus victorias, sus casos más sonados. Todo suena a comunicado de prensa, pero con cada frase la tensión en su voz aumenta. Habla de justicia, pero evita pronunciar apellidos. Ni Finch, ni Reed, ni Matthews. La primera media hora del interrogatorio es inútil. Clayton lo niega todo. Cualquier acusación de presionar a la investigación es, según él, una tontería. Insiste en que la fiscalía no interfiere en los peritajes ni da órdenes directas a la policía. Los investigadores registran sus declaraciones y pasan a la siguiente fase. Sacan documentos, no fotocopias ni grabaciones, sino los originales. El primero,
la transcripción del testimonio del director del laboratorio. El segundo, la confesión del detective Reed. Ambos documentos están certificados, cada uno con sus firmas. El investigador lee un fragmento en el que Reed dice explícitamente: «La decisión sobre la segunda pericia no la tomé yo, la orden vino de la oficina del fiscal del distrito». Clayton escucha y sonríe. Dice que no va a comentar frases sacadas de contexto, que cualquier subordinado bajo la presión de la investigación está dispuesto a decir cualquier cosa. Mantiene la calma en su rostro, pero pequeños gestos revelan su incomodidad. Toma un vaso de agua, bebe un sorbo y, por primera vez, evita el contacto visual. Los investigadores no presionan, le dan tiempo. Luego, ponen sobre la mesa un nuevo documento, una nota de servicio escrita por el detective Reed en 2013. En la hoja, un breve informe. En el caso Brown, no hay pruebas suficientes para presentar una acusación. Recomiendo prolongar el plazo de la investigación. Debajo, una resolución escrita a mano. Continuar con el desarrollo. Se necesita un resultado para fin de mes. La firma W. Clayton. La sala se queda en silencio. Clayton toma la hoja y la mira detenidamente. Se niega a reconocer la firma y exige un peritaje grafológico. Pero uno de los investigadores responde con calma que el peritaje ya se ha realizado y confirma su autenticidad. En ese momento, la confianza de Clayton comienza a desvanecerse. Comprende que el interrogatorio ya no trata de opiniones, sino de hechos. El investigador le hace una pregunta directa. ¿Sabía que la investigación no tenía pruebas directas contra Arthur Finch? Clayton no responde. Luego dice: «Actuamos dentro de la ley. Necesitábamos mostrar un resultado». Estas palabras suenan a confesión, aunque formalmente no lo sean. Los investigadores continúan por esa línea. Les importa mostrar no solo el hecho de la presión, sino también el motivo. Le recuerdan la campaña electoral, los carteles, el discurso en el que prometió acabar de una vez por todas con la delincuencia. Todo coincide en fechas con el momento en que el caso Brown se convertía en el tema central de las noticias. Cuando le presentan los documentos financieros, donde se indica que parte de los fondos de su fundación provenían de empresas que luego obtenían contratos gubernamentales, Clayton pierde la compostura. Levanta la voz. Dice que no tiene por qué explicar su contabilidad. Pero los investigadores no discuten, simplemente añaden: esas mismas empresas pagaron los viajes de los testigos y las ruedas de prensa sobre el caso Brown. Tenemos confirmación de las transferencias. Después de eso, se calla. Unos segundos de silencio. Luego, una frase corta: «Quiero hablar con mi abogado». Con esto, el interrogatorio termina. Los investigadores registran la hora, 16:42. En el acta se anota: el acusado se negó a declarar hasta consultar con su abogado. Es suficiente. El FBI ya lo tiene todo. La cadena de mando, los rastros financieros, los documentos que confirman la presión sobre la investigación y el laboratorio. 24 horas después, la Fiscalía del Estado suspende oficialmente a Clayton de su cargo. Comienza el proceso de preparación de la acusación formal. La investigación pasa a nivel federal, y ahora los acusados son varios funcionarios que participaron en la campaña de 2013. Lo que una vez comenzó como una tragedia privada, se convierte en el mayor escándalo de corrupción de la región. Y por primera vez en muchos años, en los archivos de Southport se vuelve a abrir el viejo caso, el que lo inició todo. Porque junto con la revelación de la falsificación, vuelve la pregunta principal. Si la chica encontrada no era Leah, ¿dónde está la verdadera? Cuando la investigación federal concluye, los abogados del proyecto Rehabilitación hacen aquello por lo que todo comenzó:
Presentan una apelación a la sentencia de Arthur Finch, el hombre cuya vida fue destruida por la falsificación y los errores del sistema. En la petición se indica: las nuevas circunstancias del caso demuestran que la condena se basó en pruebas falsificadas y en la violación de las normas procesales. Para entonces, tienen todo lo que una vez parecía imposible de obtener. La pericia independiente de ADN demuestra que la Leah encontrada no tiene ninguna relación con la familia Brown. Se han obtenido confesiones bajo juramento de los empleados del laboratorio y del investigador que participaron en la sustitución de los resultados. Y finalmente, la nota de servicio del fiscal del distrito Clayton, el documento que se convirtió en el símbolo de la presión desde arriba. Pero los abogados dan un paso más. Vuelven a la primera prueba material con la que comenzó todo el caso: la fibra azul encontrada en la camioneta de Finch. Fue esa fibra la que una vez selló su destino. Entonces, 10 años atrás, fue declarada única y coincidente con la chaqueta de la desaparecida Leah. El tribunal lo tomó como una prueba directa. Ahora los tiempos son otros. Los métodos de análisis son más precisos y los expertos más independientes. El nuevo informe de laboratorio tarda semanas en prepararse. Cada muestra se examina a nivel microscópico. Se utiliza un análisis espectral que permita determinar la composición y el origen exactos del material. Cuando los resultados finalmente llegan, causan el efecto de una bomba. El informe dice, en efecto, la composición química de la fibra coincide con la muestra de tejido de Leah Brown. La coincidencia es del 100%. Y en la sala del tribunal, por un instante, se hace el silencio. Parece como si todo volviera al principio, como si toda esta lucha fuera inútil y el sistema, después de todo, tuviera razón. Pero luego viene el segundo párrafo. Lo cambia todo. Este tipo de fibra, un tejido acrílico de categoría industrial, se utiliza masivamente en la producción de ropa, muebles e interiores de automóviles. En 2013, este material se empleaba en más de 700 marcas y modelos de productos. En otras palabras, esa fibra podría haber estado en cualquier parte: en el asiento de un autobús, en el forro de una chaqueta barata, en la tela de una funda de coche. La coincidencia no excluye la casualidad, al contrario, la hace casi inevitable. Lo que una vez se presentó como una coincidencia única era en realidad un simple error de interpretación. Los abogados lo explican al tribunal de forma sencilla. La acusación construyó toda la lógica del caso sobre un único detalle circunstancial, sin valor probatorio. Todo lo demás eran rumores, suposiciones, conjeturas emocionales. No había pruebas directas, ni testigos presenciales, ni una sola confirmación fiable de que Arthur Finch tuviera algo que ver con la desaparición de Leah. El Tribunal de Apelación examina los materiales durante mucho tiempo. Las audiencias duran varios días. Declaran expertos, antiguos investigadores, representantes de los laboratorios. Cada uno de ellos confirma lo mismo. El caso se llevó a cabo con irregularidades, los peritajes con falsificaciones y el proceso en sí bajo la presión de la Fiscalía. La decisión se anuncia al final del día. El tribunal reconoce que el veredicto de culpabilidad se dictó sobre la base de pruebas no fiables y lo anula. Arthur Finch es oficialmente rehabilitado. Después de más de 10 años de encarcelamiento, su nombre queda limpio. Cuando el abogado sale ante la prensa, hay un gran revuelo, flashes de cámaras, micrófonos. Solo pronuncia una frase: hemos demostrado que la verdad no es lo que le conviene al poder, sino lo que resiste el paso del tiempo. Y en ese momento parece que la historia ha terminado. Pero todos los que siguieron este caso saben que queda lo más difícil.
porque ahora que el sistema ha admitido su error, solo queda una pregunta que no puede ser silenciada por ninguna justificación. Si durante todo este tiempo suplantaron a Leah, ¿dónde está la verdadera? Cuando el ruido en torno al caso de Finch comienza a amainar y los grandes titulares desaparecen de las portadas, los investigadores vuelven a centrarse en quien dio un segundo aliento a esta historia. La chica que toda la ciudad una vez consideró la Leah Brown que había regresado. Ahora que la prueba de ADN ha despejado todas las dudas, no se enfrentan a la víctima de un caso sonado, sino a una persona sin pasado y sin nombre. En la comisaría ya no la reciben como a una heroína de las noticias, sino como a una desconocida que engañó al sistema. Está sentada frente al detective, envuelta en un suéter gris que le dieron al ser detenida. Las manos cruzadas sobre las rodillas, los ojos fijos en el suelo. A primera vista está tranquila, pero es esa indiferencia fingida detrás de la cual se esconde el agotamiento. No es insolente ni desafiante, sino más bien una persona acorralada. Cuando el detective comienza el interrogatorio, ella permanece en silencio durante mucho tiempo. Se oye el suave clic de la grabadora, y ese sonido parece hacer que se recomponga. Su voz es apenas audible, pero cada palabra está medida. Dice que se llama Samantha, de apellido Ross, y que es de Ohio. Se fue de casa hace más de un año, porque allí no tenía sentido quedarse. Vivió donde pudo, con conocidos, en estaciones, a veces con gente que le daba refugio a cambio de pequeños recados. Un día, al pasar por un supermercado, vio un anuncio en un tablón, un viejo cartel de búsqueda de la desaparecida Leah Brown. La foto estaba desgastada, pero los ojos eran los mismos, claros, un poco recelosos, parecidos a los suyos. Y en ese momento, como confesaría más tarde, algo hizo clic en su interior. Le pareció que era una oportunidad, que, haciéndose pasar por ese nombre, podría finalmente convertirse en alguien a quien esperaban. Desde entonces, todo se precipitó demasiado rápido. Cuando la detuvieron en el estado vecino, sin saber qué hacer, dijo lo primero que se le ocurrió: «Me llamo Leah». El resto lo hizo el sistema. Nadie dudó, nadie comprobó. Todos estaban tan ansiosos por creer en el milagro que sustituyeron la realidad por la esperanza. En el interrogatorio le hacen preguntas directas. ¿Sabía que su ADN había sido sustituido? ¿Sabía que su historia se estaba utilizando para un beneficio político? Ella mira fijamente, sin desviar la mirada, y responde en voz baja: «No». Pensó que todo era simple, que la habían confundido con otra persona por casualidad. Le pareció que todo se aclararía poco a poco, que los especialistas lo resolverían y que comenzaría una nueva vida en una familia con un hogar, calidez y algo de cuidado. No sabía que a su alrededor se estaba construyendo un espectáculo donde cada paso estaba calculado de antemano. Los investigadores lo comprenden. En esta historia, ella no es la criminal. Es un eslabón a través del cual pasaron demasiados intereses ajenos. El laboratorio, la policía, la fiscalía, todos la utilizaron como una prueba conveniente para cerrar el viejo caso y conservar sus puestos. Se convirtió en un instrumento, no en la instigadora. Cuando se revisa el caso, la fiscalía se niega a presentar cargos en su contra. Sus acciones no causaron daño material a nadie, y su motivo no fue el beneficio, sino un intento desesperado por encontrar su lugar en el mundo. El juez firma una orden: proporcionar a la joven ayuda psicológica y tutela temporal hasta que se aclaren las circunstancias de su familia. Unos días después, los servicios sociales confirman la identidad de Samantha Ross.
Efectivamente, se había presentado una denuncia por su desaparición. Su madre llega a la comisaría, una mujer cansada que no llora, simplemente se queda en la puerta, sin creer que está viendo a su hija, viva. Su encuentro es breve, incómodo, pero hay más sinceridad en él que en todas las ruedas de prensa que una vez dieron los funcionarios. Samantha es puesta bajo tutela, y psicólogos y especialistas trabajan con ella. La prensa ya no escribe sobre ella, la historia pierde su sensacionalismo, y para la mayoría de los espectadores se convierte en una nota a pie de página, en un epílogo. Pero para quienes siguieron este caso, está claro. En esta confesión no hay mala intención, no hay engaño por beneficio. Solo hay soledad, que se convirtió en el catalizador de una enorme mentira. Su destino se convierte en la última nota de esta larga investigación, cerrando la cadena de acontecimientos. Y sin embargo, detrás de este silencioso final queda un eco, porque con el cierre de un caso se reabre otro, la verdadera e irresuelta desaparición de Leah Brown, con la que comenzó toda esta historia. Después de todas las confesiones y los documentos recopilados, los investigadores comienzan a reconstruir la cronología de los acontecimientos, paso a paso, como si estuvieran armando un mosaico disperso. Ahora está claro, el crimen que investigan no es un secuestro ni una desaparición, sino una falsificación consciente cometida por personas con poder. Primavera de 2018. En la pequeña comisaría de Southport llega un aviso sobre una chica detenida sin documentos. La patrulla de guardia, siguiendo el protocolo, introduce su nombre en la base de datos de personas desaparecidas y de repente surge una coincidencia. Apariencia, edad, incluso una rara cicatriz en el brazo. Todo coincide con la descripción de Leah Brown, desaparecida 5 años atrás. Unas horas después, la información ya está en la mesa del fiscal del distrito Clayton y del detective principal Morgan. Para un extraño parecería una buena noticia, pero en las oficinas de la fiscalía del distrito provocó el pánico. Porque si esa chica era realmente Leah, entonces todo en lo que habían basado sus carreras, el arresto de Finch, la acusación de alto perfil, la victoria en las elecciones, se convertiría en un castillo de naipes. Cualquier duda sobre la culpabilidad probada de Finch pondría en jaque a todo el sistema. Según los testimonios, la conversación entre el fiscal y el detective tuvo lugar esa misma tarde, a puerta cerrada. El mensaje fue breve. No podemos permitir que la historia se dé la vuelta. Haz que sea ella. Esta frase se convertiría más tarde en una pieza clave del caso. No dejaba lugar a interpretaciones. A partir de ahí, todo se desarrolló rápidamente. El detective Morgan se reúne con el director del laboratorio forense, Thomas Lang, un hombre de reputación impecable y carácter tranquilo. No le gustaban los conflictos y entendía que oponerse a una orden de la fiscalía era peligroso. Le dicen directamente: es necesario confirmar el parentesco entre la chica y la familia Brown. Sin investigaciones, sin demoras. Desde arriba esperan el informe, fue la formulación. Lang llama al técnico de laboratorio subalterno, el mismo cuya firma desaparecería más tarde del documento final. La orden es corta: reemplazar una de las muestras de ADN en el análisis, sin explicaciones. Simplemente hazlo. Y lo hace. El resultado es un informe con una coincidencia de casi el 100%. La firma de Lang aparece en la última página y el documento sube de nivel. El fiscal revisa personalmente el informe antes de que llegue a la prensa. El papel con el sello oficial no solo se convierte en una prueba, sino en el símbolo de la resurrección de Leah. Este papel se lo muestran a los padres, sin dejarles dudar ni un segundo. Y para ocultar cualquier discrepancia en la apariencia y el comportamiento de la chica, introducen una explicación oficial.
amnesia postraumática. Una palabra fuerte, detrás de la cual se pueden esconder todas las incoherencias, hábitos olvidados, modales extraños, incluso no reconocer a sus seres queridos. La madre de Leah llora y abraza a su hija encontrada. El padre guarda silencio, pero su mirada es inquieta. Más tarde confesará que ya entonces sentía que algo no estaba bien, pero a su lado estaban el fiscal, los periodistas, los policías, demasiadas figuras oficiales como para permitirse dudar. Mientras tanto, los medios reciben un comunicado de prensa redactado por el Departamento de Relaciones Públicas. Contiene formulaciones precisas, elegidas con cuidado quirúrgico. El milagro del regreso, una historia que infunde esperanza. Las redacciones lo recogen al instante. Cámaras, entrevistas, artículos entusiastas. Y la ciudad de Southport vuelve a ser el símbolo de la justicia que prevalece después de años. Bajo este ruido, el sistema respira aliviado. Todos los participantes en la conspiración fingen que no ha pasado nada inusual. Los documentos están archivados, los informes entregados, el fiscal recibe otro ascenso y el detective una prima. Cada uno se consuela pensando que todo se hizo por el bien común, que a nadie le iría peor con esta mentira. Pero la verdad, como se demostró, solo había sido pospuesta. La suplantación no solo salvó los puestos de algunos, sino que borró definitivamente la línea entre la investigación y el espectáculo. Y ahora, mientras los investigadores reconstruyen este guión, resulta evidente: la mentira se construyó con tanta maestría que incluso quienes la crearon se la creyeron. Esta reconstrucción reveló la última faceta de la historia. El caso de Leah Brown dejó de ser simplemente un error judicial. Se convirtió en un espejo en el que se reflejaba todo el sistema, desde los ejecutores honestos hasta quienes dirigen hábilmente las manos de otros. Y este descubrimiento se convierte en el puente hacia la siguiente etapa, la investigación sobre el verdadero paradero de la auténtica Leah. Cuando la investigación finaliza su parte del trabajo, llega el momento al que todo se ha dirigido en los últimos meses: el juicio. La enorme sala del Tribunal Federal de Distrito está llena de periodistas, defensores de los derechos humanos, antiguos colegas de los acusados y simplemente gente que ha venido a ver cómo el sistema se juzga a sí mismo. En el banquillo, 3 personas: el exfiscal del distrito George Clayton, el detective Morgan y el director del laboratorio Thomas Lang. Cada uno de ellos fue considerado en su día un modelo de servicio a la ley. Ahora, los 3 están acusados de falsificación de pruebas, obstrucción a la justicia y abuso de poder. El proceso se prolonga durante varias semanas. Fiscales de otro distrito, invitados especialmente para garantizar la neutralidad, presentan paso a paso la cadena de documentos, correos electrónicos y testimonios. Los abogados se defienden hasta el final, intentan presentarlo todo como errores administrativos, como un malentendido. Pero en su contra juega el factor principal, un motivo que no puede ocultarse tras la burocracia: la ambición y el miedo a ser descubiertos. El clímax del juicio llega cuando se lee al jurado la nota de servicio del detective Morgan, aquella en la que expresa sus dudas sobre la culpabilidad de Finch y en la que figura la resolución de Clayton. Se necesita un resultado para fin de mes. La sala enmudece. El juez hace una pausa, revisa el documento y dice en voz baja: suficiente. A partir de ahí, el proceso ya no es una búsqueda de la verdad, sino un cálculo de sentencias. El veredicto es unánime. Los 3 son declarados culpables de todos los cargos. El director del laboratorio recibe 7 años de prisión, el detective 9. Pero el golpe más duro recae sobre Clayton. Le imponen 15 años de cárcel sin derecho a libertad condicional.
Para un hombre que construyó su carrera luchando contra el crimen, esta sentencia suena a castigo simbólico. Ahora, el sistema juzga a su arquitecto. Mientras en la sala se anuncia la decisión, los periodistas capturan cada emoción. Lan baja la cabeza, le tiemblan las manos, parece perdido. El detective permanece inmóvil, como si ya hubiera vivido todo esto en su interior mucho antes del anuncio. Y Clayton, el mismo hombre que una vez supo controlar una sala con una sola mirada, sonríe. Una sonrisa breve, extraña, como si no creyera que todo ha terminado de verdad. Ese mismo día, el tribunal firma la orden de liberación de Arthur Finch. Después de 6 años tras las rejas, sale por las puertas de la prisión bajo los flashes de las cámaras y el susurro del viento otoñal. No pronuncia ni una palabra, solo se detiene ante los periodistas, mira directamente al objetivo y dice en voz baja: «Ahora solo quiero silencio». Es la única frase suya que luego aparecerá en todos los reportajes. Una semana después, el Estado le pide disculpas oficialmente por el error judicial. Finch recibe una compensación de varios millones de dólares, pero nadie duda de que ningún dinero le devolverá los años que le quitaron. Se va de la ciudad, evita las entrevistas, no aparece en televisión. En los documentos figura como rehabilitado, pero la gente que lo conoce personalmente dice que sigue siendo un hombre que vive como a medio paso del presente. Paralelamente, el tribunal dicta la última sentencia en el caso de los conspiradores. En la motivación de la sentencia, el juez escribe: «Este caso es un ejemplo de una conspiración sistémica que ha socavado la confianza en la ley. Cada uno de los participantes sabía lo que hacía y actuó conscientemente en beneficio propio». Esta frase se convierte en el titular de todos los periódicos. Cuando las cámaras abandonan la sala y los corresponsales se apresuran a transmitir sus reportajes, queda en el aire la sensación de que, al final, se ha hecho justicia, pero tarde y con un regusto amargo. El tribunal puso punto final a la historia de la conspiración, pero no al caso en sí. Porque un detalle sigue flotando en el aire. La verdadera Leah Brown nunca fue encontrada. Y es a partir de este momento que la investigación decide volver al punto de partida, a donde todo comenzó. Cuando los juicios terminaron y las cámaras se fueron, de los archivos se volvieron a sacar las viejas carpetas con la etiqueta «Caso Leah Brown». Después de todas las revelaciones, ya no se trataba solo de una investigación sobre la desaparición de una persona. Se había convertido en un símbolo. Ahora, cada prueba, cada grabación, cada línea de los interrogatorios se examinaba desde un nuevo ángulo. El FBI reabrió oficialmente el caso. En los informes sonaba seco: investigación reanudada debido a circunstancias recién descubiertas. Pero en esencia significaba una cosa: había que empezar de cero. Se revisaron las antiguas pericias, se buscaron nuevos testigos, se repitieron los interrogatorios a quienes vivían en el vecindario de la familia Brown en aquel entonces. Pero pasaron varios meses y se hizo evidente que el rastro se había enfriado. En 5 años, casi todas las pistas habían desaparecido. Los testigos que vieron algo se habían mudado hace tiempo o habían olvidado los detalles. Los lugares donde se realizaron las búsquedas estaban cubiertos de nuevas construcciones, y los datos electrónicos de aquella época se habían perdido irremediablemente. En los informes apareció una formulación: no se han encontrado nuevas pruebas que puedan hacer avanzar la investigación. Esto no significaba que el caso estuviera cerrado. Al contrario, permanecía abierto, pero en suspenso. Solo lo mantenían a flote quienes no podían rendirse. En primer lugar,
la madre de Leah, sigue viviendo en la misma casa donde todo comenzó, y cada mañana pone una taza de té en el alféizar por si acaso vuelve. Mientras la familia vive en la espera, el sistema también cambia. La historia de la falsificación provocó una gran resonancia social. A raíz de este caso, varios estados de EU revisaron los procedimientos de custodia y transferencia de pruebas. Ahora, ninguna muestra de ADN puede ser analizada sin la participación de 2 especialistas independientes. Se introdujo un nuevo protocolo de verificación para excluir la suplantación. En las facultades de Derecho de las universidades apareció una asignatura específica donde el caso Arthur Finch se estudia como ejemplo de una catástrofe judicial, surgida no por un error accidental, sino por una distorsión deliberada de la verdad. Los periodistas escribieron durante mucho tiempo sobre las consecuencias de esta historia. Aparecieron documentales, libros e incluso conferencias sobre cómo una sola decisión, la orden de «haz que sea ella», se convirtió en el detonante de toda una cadena de delitos judiciales. Para algunos fue una advertencia, para otros la prueba de que la verdad, por tarde que llegue, siempre se abre camino. En cuanto a Arthur Finch, su rastro se pierde casi inmediatamente después del juicio. No volvió a Southport, no concedió ninguna entrevista. Se le vio en diferentes lugares, en Colorado, luego en Maine, donde, según los rumores, vive en una vieja casa junto a un lago, en silencio, sin visitas, sin noticias. Las personas que lograron hablar con él dicen que no guarda rencor, simplemente no quiere volver a ser parte de esa historia. Vive como si estuviera borrando su pasado, paso a paso. Y la familia Brown sigue esperando. La madre, como antes, acude a las reuniones con la policía, lleva fotografías, relee cartas antiguas. El padre está encerrado en sí mismo, apenas habla, pero por la expresión de su rostro se ve que la esperanza aún no se ha extinguido. Para ellos, este caso no trata de conspiraciones ni de corrupción, trata de la desaparición de una persona sin la cual su casa dejó de ser un hogar. En 2025, en el informe del FBI sobre casos sin resolver, el nombre de Leah Brown todavía figura en la lista de investigaciones activas. No hay nuevos testigos, ni pistas, ni coincidencias en las bases de datos. Solo una vieja fotografía donde sonría a la cámara y una leyenda. La búsqueda continúa. Así termina esta historia, sin un punto final. El sistema judicial se ha limpiado, los culpables han sido castigados, Arthur ha obtenido su libertad, pero la verdad por la que todo empezó sigue en algún lugar en la oscuridad. Quizás ya se conoce desde hace mucho tiempo, pero yace en una carpeta, encerrada en algún archivo. O quizás, simplemente, no existe. El caso de Leah Brown, hoy, no es solo un misterio sin resolver. Es un recordatorio de que, incluso cuando el sistema admite su error, el dolor humano no termina en el momento en que un juez golpea con su mazo. Historias como esta no tienen un verdadero final, simplemente se desvanecen en el silencio, dejando tras de sí un eco.